50 curiosidades del experimento 1006. Número 1. La primera aparición del experimento 1006 fue en el capítulo 1 de Poppy Playtime. Y aunque muchos puedan creer que apareció por primera vez en el último VHS del juego, la verdad es que su primera aparición como tal sí que fue en la sala de electricidad, justo en el primer puzzle antes de seguir adentrándonos en la fábrica, donde podíamos verlo escrito en una pared como una enorme garra a través de una textura, misma que seguiría siendo la representación visual de este personaje hasta la fecha. Número 2. Algo particular del experimento 1006 y todas sus apariciones es que este constantemente aparece al final de cada capítulo, mostrándose todo el tiempo al final del juego en una cinta VHS de color gris, donde a través de cada nota encontrada descubrimos un poquillo más sobre la historia de este personaje y cómo es que se volvió uno de los experimentos más peligrosos, al punto de comprometer por completo a toda la empresa y hacer que cayera. Número 3. Debido a que en el capítulo 1 de Poppy Playtime no se sabía prácticamente nada, los fans crearon una teoría algo descabellada, y es que se sospechaba que el experimento 1006 era nada más y nada menos que Oogie Boogie, ya que era el único monstruo que había en la fábrica para ese momento, y tomando en cuenta la descripción que se nos daba en la cinta del VHS, todos pensaron que se trataba de nuestro amigo peludo azul. Número 4. Sin embargo, no sería hasta el capítulo 2 donde finalmente se nos revelaría el número de Oogie, siendo este el experimento 1170, mientras que el 1006 sería una entidad completamente diferente. De hecho, en el capítulo 2 es donde más se los compara, diciéndonos que a diferencia del 1006, Oogie Boogie es un monstruo particularmente obediente, cooperativo y que sigue instrucciones fáciles de parte de los científicos, mientras que por otra parte el 1006 es muy propenso a la violencia y muy desobediente. Número 5. Esta desobediencia de parte del 1006 no es casualidad, ya que es uno de los monstruos que más rencor le guarda a Playtime Co., siendo el monstruo más violento e inteligente que hay en la fábrica, trazando planes complejos y siempre dispuesto a sabotear la fábrica entera con tal de que los demás experimentos fallen, pues es uno de los que más dolor siente por todos los experimentos que constantemente hacen en él para descubrir sus secretos. Número 6. Parte de sus secretos radican justamente en sus habilidades, y es que el 1006 no es cualquier monstruo, pues es uno de los más complejos y prácticamente el más interesante que pudieron caer en manos de Playtime Co., y según lo que nos cuentan los VHS, se nos explica que 1006 es incapaz de sentir hambre como los demás monstruos, además de no necesitar dormir y no necesitar nada más para seguir vivo en general, lo que lo convierte en un experimento muy resiliente y difícil de acabar como algunos otros que hay dentro de la fábrica. Número 7. También es muy inteligente, siendo capaz de entender perfectamente en el entorno donde se encuentra y de manipular a los demás monstruos para su beneficio propio, poniendo en riesgo fácilmente a toda la fábrica y provocando en más de una ocasión muchas tragedias gracias a su comportamiento desobediente, uno que le ha costado bastantes vidas a muchos empleados, científicos y demás parte del personal dentro de Playtime Co. Número 8. De hecho, en uno de los VHS se nos narra la historia de que gracias a su inteligencia fue capaz de crear un puntero láser nada más que utilizando un despertador que tenía en su celda de contención. De esta manera el 1006 pudo desactivar la cámara de seguridad para así esconderse en un punto ciego dentro de su celda y esperar a que pensaran que se había escapado. Fue gracias a esta técnica que uno de los especialistas abrió la puerta de su celda para verificar si es que acaso él seguía ahí, y en un intento desesperado de escapar acabó matando a un empleado, ya que fue rápidamente detenido. Número 9. Y este no sería su primer intento de escape, pues se sabe que en algún punto fue capaz de hacerlo ocultándose en las cañerías, ductos, cuevas y demás espacios angostos dentro de la fábrica para así esconderse de los demás científicos que estarían buscándolo. Es gracias al capítulo 2 que en un VHS de un empleado llamado como Marcus Brickley, que este logró avistarlo y le notificó a Playtime Co. que había un monstruo enorme y sangriento rondando la fábrica, a lo que estos empezaron inmediatamente la búsqueda por todo el lugar y terminaron atrapándolo. Número 10. También muchos creen que el monstruo que vio Mary Payne, la niña que le dio vida a Mommy Longlegs en la primera cinta VHS que escuchamos en el capítulo 3, puede tratarse justamente del experimento 1006, y es que la descripción que nos dan de este VHS, su madre adoptiva dice que Mary observó una especie de monstruo incoloro y gigante en sus pesadillas, luego de inhalar el humo rojo de Catnap, aunque también es posible que con este humo haya visto la versión de Nightmare Catnap, al ser igualmente un monstruo gigante e incoloro. Número 11. Si es que la pesadilla de Mary Payne se trata del experimento 1006, esto podría explicar por qué es que al final del capítulo 2 parece tenerle tanto miedo a Mommy Longlegs, ya que si bien el experimento jamás se peleó con ella en los 10 años que permaneció la fábrica cerrada, también es posible que le guardara cierto miedo o resentimiento por sus pesadillas, lo que hace esta imagen de pantalla de carga de Project Playtime un poco más turbia, ya que al ser el monstruo que más miedo le da, al final Mommy acabó siendo controlada por el propio 1006. Número 12. No es solamente muy misteriosa toda su apariencia física, sino también la fecha en la que fue creado, y es que el 1006 es de los pocos monstruos a los que no podemos saber con exactitud cuándo es que lo crearon, pero lo más probable es que haya sido bastante tiempo antes de 1991, ya que fue en esta época que los demás experimentos gigantes como Oogie Boogie, Boxy Boo, Mommy Longlegs y demás personajes sí que fueron creados, y sabemos que él estaba incluso antes de que todos ellos. Número 13. Sin embargo, aunque muchos no lo crean, a pesar de que sea posiblemente uno de los monstruos más grandes de Playtime Co., este no pertenece a la iniciativa de Bigger Bodies, y es que el experimento 1006, al haberse creado mucho tiempo antes, no cumple con
con el requisito que es haber sido creado para ser utilizado como uno de los trabajadores dentro de la fábrica. Y de hecho es quizá su propio tipo de experimento, diferente de lo que son los demás personajes de Playtime Co. Número 14. Y aunque de momento no sabemos con exactitud su verdadera apariencia física, sabemos que es una mano con unas garras largas y filosas de metal. También posee un antebrazo humano, varios cables así como venas, lo que le dan ese aspecto de parecer una especie de amalgama entre endoesqueleto animatrónico y carne humana. Sin embargo, capítulo tras capítulo vamos descubriendo cada vez más cómo es que es su apariencia y comportamiento. Número 15. Sin embargo, sí que se diseñó parte de su cuerpo. Y es que en artes conceptuales de cómo se vería el experimento 1006, podemos ver que efectivamente este solo estuvo planeado para que fuera un brazo mecánico únicamente. Y de momento es posible que no tenga ningún tipo de cuerpo modelado o planificado que veamos hasta la revelación final, que será en el capítulo 5, siendo este probablemente uno de los misterios más grandes que envuelven la historia de Poppy Playtime. Número 16. Aunque algo de lo que pocos conocen es que los artes conceptuales podemos ver que su otra mano, la que jamás aparece dentro del juego, posee una especie de guante blanco, algo similar a los guantes de caricatura o los que solían usar los cartoons de los años 20, por lo que probablemente el cuerpo del experimento 1006 esté basado en uno de algún personaje descartado de Playtime Co. O simplemente este arte conceptual no se debería seguir considerando canónico al ser algo que jamás vimos en el juego. Número 17. Al experimento 1006 se le conoce también como el prototipo, siendo este el nombre vulgar que se le fue asignado, y con él nos podemos hacer la idea de que quizás no es el primero de su tipo y que posiblemente no sea la versión definitiva de su propio ser, siendo esta una de las razones por las cuales posiblemente sea tan desobediente y prácticamente capaz de poner en peligro a toda la fábrica por su falta de control. Número 18. Al prototipo también se le conoce como The Claw o la garra en español, y es que en el capítulo 2 fue de los pocos monstruos u objetos que tenían su propio coleccionable dorado, ya que estos fueron añadidos en el segundo capítulo para añadirle un poco más de sentido a la exploración dentro del juego, y fue acá la primera vez que pudimos ver gran parte de su cuerpo apareciendo al final del juego, por lo que tiene sentido que se le fuera identificado primero como The Claw al ser literalmente unas garras metálicas y filosas. Número 19. A pesar de que el número del experimento sea literal el 1006, muchos lo conocen como el original, y es que posiblemente este haya sido el primer experimento exitoso dentro de Playtime Co. Uno al que todos creen que es perfecto, pues cuenta con las características necesarias como para que todos los científicos sientan interés particular en él, al grado de que prácticamente toda la historia de la franquicia se basa en esta entidad tan extraña y cómo sus habilidades lo hacen diferente del resto. Número 20. En el capítulo 3 se le hizo muchísimo énfasis al culto al experimento 1006, un culto que inició CatNap gracias a que el prototipo le salvó la vida cuando era un pequeño niño. Esta idea del culto al experimento 1006 pudimos verla por primera vez en el segundo teaser trailer del capítulo 3, donde se lograba ver a través de mensajes escritos en la pared, rasguños y las velas, que definitivamente había una religión creada por CatNap para alabar el experimento, siendo esta una de las teorías que la comunidad creó con antelación y que efectivamente terminó volviéndose canon. Número 21. Todo esto gracias a la información que nos revela el ARG o juego de realidad alternativa del capítulo 3, y es que acá se nos explica que un niño llamado como Theodore Granville de 7 años de edad fue el que finalmente permitió la creación de CatNap como monstruo, y era un pibe particularmente solitario, hasta que un día empezó a desarrollar una amistad cercana con un amigo imaginario, que era nada más y nada menos que el prototipo, comunicándose con CatNap como si fuera su amigo y pidiéndole que saboteara la fábrica para así tratar de escapar juntos del infierno que era la guardería. Número 22. En el capítulo 3, a pesar de que casi no se puede ver con claridad si vamos por el área de las cuevas, lograremos notar una gigantesca estatua del prototipo, la cual efectivamente fue creada por CatNap debido al culto que le rinde, siendo prácticamente una especie de superhéroe o dios para él, haciéndole varias esculturas, trayéndole cuerpos, colocando velas e incluso teniendo lugar al que conocemos como el santuario, donde se encuentran los pequeños Smiling Critters y donde está colgada la mitad del cuerpo de Dog Day. Número 23. CatNap es el principal fanático del culto hacia el experimento 1006, y es que este gato púrpura mira al prototipo como una especie de deidad, ya que le salvó la vida antes de que se convirtiera en un experimento, pues debido a un accidente en el que Theodore Granville, el niño detrás de CatNap, se electrocutó e incineró utilizando un gran pack de mano verde, el prototipo intervino para salvar su vida a cambio de entregarse a la fábrica para ser contenido. De esta manera, CatNap empezó a ver el prototipo como un héroe por salvarle la vida. Número 24. Esto se refleja bastante en el final del juego, donde luego de que incinerásemos a CatNap gracias a la mano verde, logramos ver cómo el prototipo aparece por una ventilación con una iluminación que parece de un aura como si fuese divina. De hecho, esta escena representa muchísimo una escena de culto religioso, donde vemos la mano de Dios, en este caso el experimento 1006, frente a CatNap, que sería el pecador, y posiblemente CatNap, pensando que el prototipo iba a salvarle la vida, no creyó que este lugar de darle una mano como hizo anteriormente cuando era un niño, acabaría con su vida, siendo una de las escenas en definitiva más choqueantes de todo el juego. Número 25. Algunos sostienen la teoría de que la muerte de CatNap fue a propósito, y es que si lo pensamos, tiene bastante sentido, pues al final es bastante probable que CatNap supiera el objetivo
del prototipo de hacerse cada vez más poderoso obteniendo cuerpos, por lo que la batalla final simplemente decidió entregarse para que así fuera uno con el 1006, como si fuera una especie de sacrificio por su dios, y acabó muriendo tal y como este quería, convirtiéndose ahora en parte del dios que tanto admira. Número 26. También algunos creen que el hecho de que el experimento 1006 haya salvado a Catnap fue en realidad una especie de plan maestro para hacerse pasar como su mejor amigo, y de esta forma crear una falsa percepción de que le estaba salvando la vida a su amigo, Theodore Granville, entregándose a los científicos de Playton Co. para así tener un seguidor fiel dentro de su culto. Y esto no suena tan descabellado considerando que el prototipo es un ser muy inteligente y capaz, que no dudaría ni en lo más mínimo en trazar un plan así de complejo para tener un monstruo que, según palabras de los científicos, seguía al 1006 como si fuera un perrito, para todos lados. Número 27. Sin embargo, aunque ya todos sabemos que el prototipo se está haciendo más poderoso obteniendo cuerpos, esto no significa que todos los monstruos estén de acuerdo con ello, pues en el final del capítulo 2 podemos ver como la propia Mommy Longless estaba muy asustada y nerviosa de morir, pues en palabras de ella, no quería ser parte de él, siendo esta la primera y única vez en todo Poppy Playtime donde vemos a una de los monstruos más aterradores de toda la franquicia temblando de miedo por no querer ser parte de algo más grande que ella, lo que demuestra que aunque estuvo de acuerdo con el 1006 en participar en The Hour of Joy, posiblemente no lo haya estado en querer ser parte de él ni lo que vino después. Número 28. Una de las cosas que posee el experimento 1006 es su capacidad de imitación a los otros monstruos, pues puede imitar habilidades de los demás, copiando posiblemente la capacidad de estirarse de Mommy Longless o la de correr de Huggy Wuggy, lo que lo convierte en un enemigo muy interesante y contra el cual posiblemente tengamos que utilizar todas nuestras herramientas disponibles para así eventualmente acabar con su vida. Número 29. El experimento 1006 también es conocido particularmente por su habilidad de imitación de voz, y es que en la cinta final del capítulo 3 descubrimos que no posee una voz en concreto, sino que puede imitar varias, teniendo listado en los créditos del juego a varias de las voces de los actores de voz y doblaje que participaron para interpretarlo, convirtiéndolo en un monstruo muy espeluznante, ya que nunca sabes con qué voz realmente nos está hablando, o si de verdad se trata de él. Número 30. Debido a esta capacidad de imitación de voz, muchos sospechan que posiblemente se haya estado haciendo pasar por Oli, un personaje que fue introducido justamente en el capítulo 3, siendo la voz que nos guía para todo el player, presentándose como una especie de aliado. Y es muy extraño, ya que esta teoría sobre el experimento 1006 explica que debido a la notoria rara actitud que tiene Oli, posiblemente todo este tiempo haya estado fingiendo ser otra persona, en lugar de tratarse del tierno niño que todos creíamos que era. Número 31. De hecho, si lo pensamos bien, esta teoría tiene bastante sentido, ya que a fin de cuentas durante todos los acontecimientos del juego al final estamos haciendo lo que quiere, que es básicamente matar a los monstruos más grandes y poderosos para que este finalmente pueda llevarse sus cuerpos, tal y como vimos en el capítulo 2 y 3, ya que luego de cortar a la mitad a Mommy Longless y de incinerar a Catnap, este se llevó sus cuerpos para quién sabe qué propósito. Número 32. Eso también podría explicar por qué es que el experimento 1006 puede saber dónde estamos al final del juego con exactitud, y es que es bastante probable que el prototipo haya estado monitoreando todo nuestro progreso mediante las cámaras de seguridad, viendo cómo es que logramos derrotar a los diferentes monstruos y sortear los diferentes obstáculos que encontramos en las fábricas, por lo que solamente aparecería en el momento oportuno para llevarse otro cuerpo y así sucesivamente con cada nuevo capítulo de Poppy Playtime. Número 33. También explica el hecho de que Oli no quiere en ningún momento que nosotros muramos, pues al final si es que fallecemos a manos de Catnap, el prototipo dejaría de tener a su peón, o sea nosotras como jugador, haciéndole todos los mandados, básicamente matando a los monstruos para él, por lo que le conviene muchísimo que estemos con vida para así seguirle reuniendo cuerpos y hacerlo cada vez más poderoso. También explicaría cómo es que Oli tiene acceso a todo el sistema de cámaras, entregándonos en tiempo real baterías y llaves para que podamos transitar cada lugar del player sin problema. Número 34. También explicaría el por qué la actitud de Oli es tan contradictoria a veces. Y es que si vieron el video pasado de las 50 curiosidades de Oli, se habrán fijado que vimos que su actitud era bastante contraproducente en comparación a Project Playtime, donde está prácticamente de acuerdo con todo lo que dice o hace el prototipo, mientras que en el capítulo 3 hasta parecería que quiere matarlo, lo cual no tiene sentido, pues a fin de cuentas las intenciones del prototipo siempre fueron las de acabar con los científicos y nunca se dejan claro si quiere hacer lo mismo con los demás monstruos o juguetes. Número 35. Algunos fans han hecho la comparación de su imitación de voz con el conocido antagonista de Five Nights at Freddy's de Mimic, el cual al igual que el prototipo puede imitar una o varias voces para así engañar y confundir a la persona con la que está hablando, teniendo probablemente el mismo papel que tiene el falso Gregory en Five Nights at Freddy's Security Breach, Ruin, de hacerse pasar como un personaje que realmente no es. De esta manera, Oli sería una especie de contraparte del Gregory falso, mientras que The Mimic sería una contraparte del experimento 1006. Número 36. Es bastante probable que el prototipo esté preparándose para su encuentro final, obteniendo estos nuevos
nuevos cuerpos para así hacerse mucho más poderoso y a la vez siendo capaz de controlar estos monstruos adheridos a su cuerpo, siendo algo similar a la que vimos en su estatua, la cual fue creada por Catnap y que también está repleta de muchísimos otros cadáveres de monstruos que había en la fábrica, por lo que es posible que para el capítulo final de Poppy Playtime veamos esta amalgama de cuerpos incorporadas dentro del experimento 1006. Número 37. Muchos también teorizan que el prototipo fue responsable de asesinar a Kissy Missy al final del capítulo 3, ya que al ver que Kissy la considerábamos nosotros como una aliada más que como una enemiga, se nos sería prácticamente imposible acabar con su vida, más considerando que es un peligro para él ya que prácticamente es amiga de Poppy y no tiene intenciones de unírsele, siendo esta la explicación del por qué fue atacada, ya que sabe que en ningún momento tendríamos la capacidad de matarla, por lo que decidió hacer el trabajo sucio por su cuenta. Número 38. Algunos creen que el prototipo le tiene miedo a Player, y es que según palabras de Poppy, nosotros somos capaces de prácticamente hacer cualquier cosa, ya que logramos sobrevivir a todas las pruebas de Mommy Longlegs, a todos los edificios del Playker y a la persecución mortal de Oogie Googie, siendo quizás una de las pocas personas capaces de sobrevivir a cada obstáculo sin mucha dificultad, y teniendo a nuestra disposición armas como lo serían nuestras manos del Grab Pack para hacerle frente, lo cual explicaría por qué está recopilando tantos cuerpos en lugar de enfrentarnos en su forma principal, ya que quizás sabe que somos muy fuertes como para simplemente atacarnos sin razón. Número 39. Aunque posiblemente la primera vez que escuchamos su voz haya sido en Project Playtime, donde acá nos habla con una voz muy grave y ronca mientras jugamos en los zapatos de Oogie Googie, diciéndonos que detengamos a los especialistas ya que quieren crear más juguetes como nosotros y que tienen que ser detenidos, y como recompensa podríamos alimentar a los demás con la carne de los trabajadores, algo que suena muchísimo a lo que el experimento 1006 haría tratando de influir en los demás experimentos. Número 40. Sin embargo, lo más curioso de este tutorial que vimos en Project Playtime es que fue eliminado del videojuego en una de las actualizaciones recientes, por lo que probablemente esta vez que lo escuchamos no sea nada más que algo removido de la historia de Poppy Playtime y quedó simplemente en el recuerdo de aquellos que llegaron a jugarlo, lo que lo vuelve un material bastante confuso ya que aquí se escucha una sola voz muy grave de parte del prototipo. Número 41. Esto podría complementarse con lo sucedido el 18 de junio de 1992, donde Oogie Googie se escapó de la fábrica dejando un saldo de 11 empleados muertos durante una madrugada, escapando hacia el bosque cercano a la fábrica y obligando a que un equipo especial de varios trabajadores tuvieran que tardar varias horas en atraparlo y llevarlo de vuelta a la fábrica. Todo esto posiblemente bajo la influencia del experimento 1006 para que escapáramos de las instalaciones y así Oogie pudiera alimentarse de varios empleados e incluso hasta matando a un venado en el bosque. Número 42. Pero aunque ya posiblemente lo hayamos escuchado en Project Playtime, la verdad es que la voz del experimento 1006 tuvo su primer debut como tal en el capítulo 3. Y es que en la última cinta de este juego pudimos escuchar cómo era la voz verdadera del prototipo, siendo aquí donde este mismo se comunica con el Dr. Harley Sawyer preguntándole el motivo por el cual es que lo tortura tanto, a lo que este responde que guarda un enorme secreto dentro de sí, un secreto con un valor inconmensurable. Número 43. Y lo crean o no, el experimento 1006 posee sus propios cosméticos para Project Playtime, y es que aunque no tiene de momento una vestimenta completa modelada para supervivientes, sí que posee unas manos para Grab Pack, las cuales nos permiten jugar desde la perspectiva de las manos del prototipo, uno de los cosméticos en definitiva más interesantes y curiosos jamás agregados al juego, ya que junto a la máscara de gas son de las pocas referencias que vemos en cosméticos al capítulo 3 antes incluso de su salida. Número 44. El experimento 1006 es el directo culpable del evento de la Hora de la Alegría, pues en este evento él junto a Catnap se pusieron de acuerdo para que así el 8 de agosto pudieran comunicarse y a la vez organizar una especie de motín en el que los monstruos atacarían y se comerían absolutamente todos los empleados por los daños que les hicieron, siendo el día en el que finalmente alcanzarían su libertad y tendrían muchísima comida. Número 45. Para lograrlo, el experimento 1006 decidió emplear sus técnicas de manipulación y logró convencer no solamente a Catnap, sino también al resto de monstruos para que pudieran atacar a los empleados y dejaran de ser obedientes. De esta manera 1006 logró motivarlos diciéndoles que podrían comer, ya que una de las cosas que se sabe es que los monstruos no pueden controlar por completo su hambre, lo que los vuelve mucho más salvajes de lo normal. Número 46. El experimento 1006 o el prototipo no solamente es llamado de esta forma, sino que también se le conoce como el ángel de la salvación. Y es que después de ser el culpable de los eventos de la Hora de la Alegría, muchos monstruos que ya seguían su culto empezaron a llamarlo de esta forma al verlo como una especie de ángel protector que estaba ahí para liberarlos de los experimentos. Y esto podemos verlo con más detalle gracias al video musical oficial de Poppy Playtime de Sleep Well, donde se puede ver la Hora de la Alegría desde la perspectiva de los monstruos. Número 47. Y aunque el prototipo fuera el primero al que se le refieren a sí mismo como un ángel de la salvación, a Player también lo nombran de esta forma, y es que fue la mismísima Poppy que lo apodó como su ángel, ya que es así como lo llama Dugdale cuando lo ve por primera vez dentro del santuario, refiriéndose a nosotros como el ángel de Poppy, lo que quiere decir que tanto el prototipo como Player son ambos contrapartes uno del otro, y para los ojos de cada quien, ambos terminarían siendo el héroe de su propia historia. Número
Número 48. De hecho, constantemente vemos esta especie de mensajes hechos por fanáticos del experimento 1006, donde leemos cosas como el prototipo nos salvó o el prototipo va a salvarnos, que podemos leer desde incluso el primer capítulo, escrito en las paredes, ventilaciones e incluso al final de las pantallas de muerte de los capítulos, reflejando la importancia que tiene el 1006 para algunos de sus fanáticos y sobre todo al culto que armó con Catnap. Número 49. Una de las cosas que nos dejan en claro en el capítulo 3 es que el interés del prototipo jamás fue el de matar a los niños dentro del orfanato y que estos no murieron en la masacre del 8 de agosto de 1995. En cambio, fueron rescatados por Catnap de la escuela para evitar que otros monstruos intencional o por accidente terminaran acabando con ellos, posiblemente por órdenes del prototipo. De esta forma fueron movidos a otro lugar protegiéndolos de los científicos y de los demás monstruos, convirtiéndose así en una especie de héroe para ellos, algo que seguramente tengamos que descubrir en el capítulo 4. Número 50. Una de las teorías más populares hechas por la comunidad dice que realmente el prototipo es nadie más ni nadie menos que Elliot Ludwig, y si bien no se ha logrado comprobar de ninguna manera que se trata de él el que está detrás de todo esto tratando de detener a Lapierre y al científico Harley Sawyer, sería una revelación bastante importante dentro de la historia de Poppy Playtime, lo que le daría sentido a la lucha de Elliot por proteger a los niños de los verdaderos monstruos de esta historia, los científicos detrás de los experimentos. ¡Me piro vampiro!